Los niños salen, pueden ir abriendo el libro de Dios en Mateo 27, versículo 27. Mateo 27, versículo 27. Y vamos a leer del versículo 27 al 44. Es una porción algo larga, pero creo que aunque podemos leerla por secciones, es necesario leerla completa para entender. El título para el mensaje de hoy es El Cordero de Dios en Gólgota. El Cordero de Dios en Gólgota. Y hemos estado caminando a través del Evangelio de Mateo. Hemos visto los inicios de la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, siendo enjuiciado por hombres impíos y pecadores. Hombres a quienes la conciencia no les ayudó para nada. El saber el bien y el mal, y aún sentirse mal por el pecado, no les ayudó para nada. Aprendimos que la única manera de poder verdaderamente tener una conciencia limpia, un alma limpia, es estando bien con Dios. Y nadie puede estar bien con Dios a menos que esté en Jesucristo. A menudo surge la pregunta, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que hombres pecadores fueran perdonados? Y preguntan, ¿por qué no simple y sencillamente Dios perdonó? ¿Por qué no dijo los perdono? Y todo, el final es feliz. Preguntas importantes. Hace unas semanas en un podcast en inglés muy conocido, alguien le hizo esa pregunta a un pastor prominente de aquí del área, de una iglesia muy grande, preguntándole por qué Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz de Calvario. Y aunque pudiéramos decir que la respuesta fue un poco menos que satisfactoria, ¿verdad? Porque se concentró, sí habló de la santidad de Dios, pero solo habló de la santidad de Dios y lo contrastó con el amor. Y en la conclusión de lo que la explicación que él le dio a este hombre de ese podcast tan importante que tiene millones de vistas, lo único que yo podía hacer era decir qué desperdicio de tiempo, cuando pudo haber explicado el evangelio de una manera bíblica y poder afectar el corazón de las personas, y sin embargo los dejó con la idea de que Dios es amor. Y eso es verdad. Pero también Dios es fuego consumidor. La razón por la que el Cordero de Dios terminó colgado en un madero en Gólgota se debe a la santidad, a la justicia de un Dios que es creador absoluto de todas las cosas, quien está sobre autoridad de todas las cosas. Y ese Dios demanda que el pecado sea castigado. El pecado que muchos hombres hoy en día están practicando.
La razón por la que el Cordero de Dios terminó en Gólgota era porque ese Dios tiene que castigar el pecado, y cada hombre, incluyéndonos cada uno de nosotros ahora de este lado del plan de Dios, del lado de la gracia, pero estábamos en el lado de enemistad con Dios. Cada hombre es insuficiente para arreglar su situación y su problema con Dios. No puede. Es incapaz. Por eso es que el hombre tiene una deuda impagable para con Dios, a no ser que venga a Cristo Jesús. Pero no se trata solamente de que el hombre está inhabilitado para pagar esa deuda para con Dios, una deuda que es una ofensa a un Dios santo. Del otro lado está el Cordero de Dios, que es infinitamente santo y valioso para poder cumplir con las demandas de Dios como pago del pecado. Algunos preguntan entonces por qué tenía Cristo que morir en la cruz del Calvario, y la respuesta es: Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario porque Él es el único que posee el valor infinito para suplir las demandas de Dios mismo a causa del pecado. Y por eso Dios envió a su Hijo, que es Dios hombre, para rescatar al hombre tomando su lugar y ser castigado por Dios como pecador, no siendo pecador, pero tratado como uno, llevando en sí mismo el pecado de los hombres. Y el hombre, siendo un pecador, es puesto en el lugar de Cristo y tratado como un santo, aunque no lo es. Es justificado por gracia. Hermanos, una vez más, la verdad de Dios contenida en las Escrituras es el mensaje más importante para la humanidad en todos los tiempos. Por esa razón, por la verdad de lo que significa que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, no un hombre colgado en el madero, sino Dios hombre colgado en el madero, pagando por los pecados del hombre. Y solamente así es que uno tiene comunión con Dios Padre. No es a través de practicar una religión devotamente. Necesitamos devoción para Dios, sí, pero no se trata solamente de ser devotos sin tener el conocimiento de quién es Cristo, de cuál es la obra redentora, quién es Dios. Hemos aprendido que no es suficiente conocer solamente, por otro lado, el carácter y la naturaleza del Evangelio, que es un Dios creador, santo y justo, que tiene que pagar el pecado, los hombres destinados a juicio porque son perversos, pecadores, inmorales, idólatras, borrachos, adúlteros, blasfemos. Y al conocer eso, nos asombramos, y luego entender que esos hombres necesitan algo que hace falta. Porque no es suficiente conocer que Dios está en autoridad, que Él es santo y justo, y que el hombre es pecador y que va a ser castigado, pero es necesario
responder correctamente a ese mensaje en arrepentimiento y en fe. Pero la fe no es solamente una creencia mental abstracta. La fe sí es creer intelectualmente en lo que la palabra nos dice de la obra de Cristo y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. La fe va más allá. La fe abraza las doctrinas y abraza y desarrolla afectos amorosos por Dios y su Hijo. No es solamente conocimiento intelectual, sino es un desarrollo de los afectos del hombre para con Dios. Lo ama. Toda otra iglesia o mensaje evangélico que predique el evangelio de otra forma no es nada más que una confusión. Y más allá de eso, hay religiones por decenas de miles de creencias y cada una de ellas son creencias primitivas. Con escuchar un momentito, leer algo de sus creencias, entendemos que están muy lejos de ser verdaderas en comparación al Evangelio de Cristo. Todas las religiones del mundo son religiones de obras. Haz para que Dios te salve. Pero el Evangelio es: Dios hizo para que tú seas salvo y ahora tienes que hacer. Esa es la verdad. Entonces podríamos decir que Cristo fue a la cruz, murió en la cruz a causa del pecado irremediable de los hombres y porque Él era el único que tenía el valor infinito para suplir las demandas de Dios a causa del pecado, porque Él está en autoridad. Y una vez más, cualquier cosa en medio de eso es nada más que un elemento añadido al Evangelio que corrompe el Evangelio. Si alguien dice tienes que hacer, tienes que vestir, tienes que comer, esto es grandioso, hermanos. Los textos que vamos a leer del 27 en adelante nos muestran ese evento de el Cordero de Dios en Gólgota. Y como usted podrá leer conmigo, notará tres cosas. Número uno, vamos a notar la burla. Número dos, la brutalidad de los hombres, siendo la primera la burla de los hombres. Número dos, la brutalidad de los hombres. Y número tres, la blasfemia de los hombres. Este texto nos narra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no se da muchos detalles de la crucifixión. En el versículo 35 notaremos que hay una simple frase que podría pasar por alto: y habiéndole crucificado. Los evangelios no invierten espacio en las hojas para detallar cómo fue la crucifixión exactamente, dando detalles explícitos. Son breves. Y en medio de esa brevedad podemos ver el contexto de lo que revela acerca de los hombres, aún la crucifixión de Cristo que vino para solucionar el problema del hombre del pecado. Vemos al hombre ejerciendo, comiendo y bebiendo pecado y expulsando pecado. Aún en el momento último de que Cristo fuera a la cruz, se revela la naturaleza del hombre. Vea
los versículos conmigo, versículo 27. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Y desnudándole le pusieron encima un manto de escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos y echando suertes y sentados lo custodiaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban. La palabra se puede traducir como blasfemaban en contra de él. Y meneando la cabeza, diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora a él si le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Wow. Si usted puede notar conmigo, no se le da muchos detalles a la crucifixión, cómo fue clavado, cuál era la metodología, cómo lo tenían que colocar, cómo le clavaron los clavos en los pies, cómo levantaron sus hombros, a tal punto que la crucifixión era tan conocida y establecida en un sentido que la habían sistematizado a tal manera que el objetivo era causar dolor y asfixión durante el proceso. De hecho, crucifixión significa muerte por asfixia. Pero no nos da esos detalles la Escritura. La Escritura resalta, en cambio, la perversidad del hombre aún en medio de la crucifixión del santo, santo, santo Hijo de Dios. Que aún en medio de esa gran injusticia, el hombre puede ser tan perverso que puede burlarse de Dios, ser brutal en contra de Dios y blasfemar en contra de Dios. Entonces, ¿qué refleja la crucifixión del Hijo de Dios en Gólgota, del corazón de los hombres que no temen a Dios? ¿Qué refleja, hermanos? Refleja que los hombres incrédulos son burladores, son brutales, son sanguinarios, son violentos y son blasfemos. Y brevemente entonces vamos a ver lo que nuestro texto nos enseña. 3 pecados que consumaron el rechazo de Cristo cuando vino acá a la tierra. 3 pecados que consumaron el rechazo de Cristo antes
consumaron el rechazo de Cristo para llevarlo a la cruz. El primero fue la burla, el segundo la brutalidad y la blasfemia, como ya le mencioné antes. Y vamos a recorrer el texto de la palabra del Señor. La Escritura nos dice que después se recordarán que el débil gobernador Pilato había querido limpiar su conciencia lavándose las manos y mandó azotar a Jesús. En el versículo 26 y 25 de este mismo capítulo se nos dice que respondiendo todo el pueblo había dicho, después de que Pilato quería de alguna manera liberar a Jesús, pidió crucificarle. Él se lavó las manos y el pueblo dijo: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Y soltaron a Barrabás. Aquella imagen tan preciosa en el sentido de la realidad que representa Barrabás, un criminal, un pecador, siendo intercambiado por Cristo, que es exactamente lo que sucede cada vez que un hombre cree en el Evangelio. Esa realidad esa imagen se hace realidad, en la vida de cada hombre. Un pecador, blasfemo, criminal, siendo intercambiado por un justo para que muera. Después de haberle azotado y después de que fue rechazado, la expresión de pecado del hombre surge, hermano, eso es importante, y surge más que todavía la misma crucifixión de Cristo. Mateo, en su propósito, quiere resaltar la perversidad del hombre, aún en el último momento, para que todos estemos precavidos y que estemos avisados, porque la condición del hombre no ha cambiado en los tiempos antiguos como es hoy. Así serán también mañana. Dice la palabra que después de azotarle, en el versículo 27 donde leímos, siga conmigo la lectura, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunió alrededor de él toda la cohorte romana. Toda la corte romana eran alrededor de 400 a 600 soldados rudos, hombres experimentados de guerra, violentos, que no tenían la más mínima intención de darle hospitalidad y cuidado a aquel hombre que había sido destrozado por los latigazos, que rompieron su carne y expusieron sus huesos. Pasaba a una etapa de otros hombres perversos. Estos hombres eran máquinas de matar, sin ninguna clase de pudor y de sentimiento por el prójimo. Pero no se cree que fue toda la cohorte romana, posiblemente fue parte de la cohorte romana que estaba ahí. No se sabe el número exacto, pero era casi que inimaginable que 600 hombres estuvieran abusando injustamente a Jesús y golpeándole. Entonces se cree que fue un número menor, pero sin embargo, el número que haya sido fue un número de hombres brutales y sanguinarios, hombres de guerra que estaban puestos ahí para hacer un trabajo solamente: crucificar a Jesucristo. Y como era costumbre para ellos, un hombre designado a la crucifixión era un hombre que no valía nada, porque era un hombre muerto. Y estos hombres querían tener un tiempo ameno, burlándose, un buen tiempo a través de aquel hombre que no valía nada. Y empieza la burla. El versículo 28 se nos dice que desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Un manto escarlata era un manto rojo, posiblemente era de alguno de los soldados o algún manto que tenían por ahí. Y la idea era
burlarse de él, infamarlo, despreciarlo, dándole verbalmente un título que ellos no creían que él tenía. Pero vea el propósito psicológico de estos hombres para minimizar a los hombres que eran crucificados. Primeramente, amados hermanos, desnudaron completamente al Señor. Y uno se puede imaginar que en una situación tan peligrosa, hay algo en la mente del hombre que un hombre en una situación peligrosa, si tiene zapatos, si tiene un pantalón, si tiene ya que puede correr y defenderse de una manera, pero despojarlo de toda aquella ropa protectora lo deja vulnerable totalmente. No es igual que una persona corra con zapatos que corra descalzo. La vergüenza de estar sin sus ropas. Y le pusieron el propósito era afectarlo psicológicamente, demoralizarlo porque no valía nada a los ojos de ellos. Y le pusieron encima ese manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza con una caña. En estos tiempos las coronas eran señal de dignidad y de realeza. Y las coronas que se fabricaban eran coronas de laureles para el César. Y habían coronas hechas de oro para coronar al César. Y estos hombres afanados en su burla construyen una corona de espinas que realmente eran muy comunes en Jerusalén en esos tiempos y la pusieron en su cabeza. Y le dieron una caña para replicar aquel bastón que los reyes tienen como señal de autoridad. El objetivo era burlarse de Jesús. Era burlarse y de una manera tratarlo de una manera con realeza, pero al mismo tiempo agredirlo como que era alguien que no valía nada. Estos hombres fueron tan perversos que después de ponerle la capa y la caña en la mano, se arrodillaban delante de él, como era esperado, arrodillarse delante de cualquier rey, y delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Y añaden y escupen al Señor en el rostro. Y mientras tomaban la caña, unos le golpeaban la cabeza. Varios comentaristas señalan que en este punto, cuando le pegaban en la cabeza, las espinas se incrustaban más dentro de su cabeza. Causando así sangre. Recordemos que nuestro Señor había sido latigado brutalmente. La pérdida de sangre era constante y cada vez más. Y estos hombres no tenían corazón para hacer lo correcto a un hombre que nunca hizo nada para merecer, que todo lo que hizo fue sanar enfermos, curar leprosos, devolver la vista,
amar a los niños, liberar endemoniados y hablar la verdad. Hombres sin lo más mínimo de una conciencia. Judas y los líderes de Israel tuvieron conciencia, que sabemos que no es suficiente, pero decían, esto está mal, he pecado. Pero estos hombres no podían distinguir. Golpeaban al Señor de una manera divirtiéndose. Como cuando dos niños toman un gusano y lo van partiendo en pedazos y se ríen, porque no vale nada. La Escritura nos dice que después de todo esto le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salieron, hallaron a un hombre de Cirene. Cirene es lo que hoy se considera como Libia, en el norte de África. Se cree que este hombre era un prosélito, un convertido al judaísmo que había llegado a la Pascua. Los soldados tenían la autoridad de parte de el gobernador de mandar a hacer tareas a cualquier ciudadano. Si ellos iban en el camino y necesitaban ayuda y agarraban a los hombres y no podían negarse, decir, lleva esta carga. Y si no, pues eran golpeados, encarcelados y hasta muertos. Y aquí no, este detalle lo podemos pasar por alto y decir, bueno, ¿por qué narra esto la Escritura, hermanos? Y aquí vemos una señal, o no una señal, perdón, una expresión tan fuerte de la humanidad de Cristo. Estos romanos, soldados, no pidieron que este hombre llamado Simón cargara la cruz de Cristo porque querían ayudar a Cristo. Su objetivo era despedazarlo. Y no detuvieron y dijeron, vamos a darle un poco de descanso a Cristo. Cristo literalmente estaba sangrando, debilitado, cargando la cruz que tipificaba cargar con todos los pecados de los hombres. Físicamente Cristo era como uno de nosotros. ¿Se imagina usted perdiendo litros de sangre y estar cargando algo tan pesado y bajo el sol, bajo los golpes, las bofeteadas, la burla? De alguna manera escogieron a este hombre porque el cuerpo de Cristo estaba y lo obligaron a llevar la cruz. Vemos la impiedad de los hombres, amados hermanos, aún en la cruz de Cristo. Y si la crucifixión de Cristo nos revela algo, no es tanto los detalles de cómo fue, ¿verdad? La crucifixión, que fue lo que Cristo sentía y pensaba, que sabemos que fue doloroso, pero nos muestra una imagen de la perversidad del carácter burlón de los hombres, aún en los tiempos donde se necesita compasión.
Qué terrible. Lejos debe de estar de los hijos de Dios, de los cristianos, de aquellos que están en Cristo Jesús, de tratar a otros en tiempo de necesidad de una manera burlona y cruel, cuando lo único que necesitan es restauración, una mano, oración. Que nunca salga esas palabras de la boca de los cristianos. Tal hermano, sí, le pasó eso porque se lo merece. Es increíble, hermanos, ver esta imagen de los hombres. No importa quién sea. Y creo que es una advertencia para nosotros a estar cuidándonos, ¿no? Muchos hombres hoy se burlan de Dios, pensando que no llegará el día del juicio, pero sin embargo se burlan de Dios. Están agarrando las cosas de Dios como juego. Están diciéndole a Dios, mañana será el día. No me parece mucho lo que tu palabra dice. Es catastrófico, pero también es sorprendente ver que no solamente se limita a la burla, pero también se extiende hacia la brutalidad de los hombres. Vea lo que dice el versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, este lugar es el lugar donde crucificaron a Jesús. No se sabe a ciencia cierta por qué le llamaban la calavera, pero creen que era porque tenía la imagen como de una calavera, o puede ser porque ahí enterraban a mucha gente. Pero llevan a Jesús a este monte, a este lugar. Y cuando llegaron ahí le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo no quiso beber. Y esto es un detalle sorprendente porque obviamente los romanos no querían ayudar a Jesús. Ellos estaban empecinados a destruirlo y a llevarlo con el máximo sufrimiento, ya que era un gusano para ellos. Y esta mezcla de vino con hiel o vinagre, en una mezcla que las mujeres de la ciudad preparaban con sus propios recursos para poder calmar de alguna manera, adormecer el dolor del sufrimiento de los hombres. Seguro que estas eran madres que tenían hijos y que al ver a un hombre siendo crucificado, sentían compasión con ellos y de sus propios recursos compraban estos elementos para mezclarlos y ofrecérselos a los que iban a ser crucificados para que de alguna manera les calmara el dolor del cuerpo. Pero es interesante que la escritura dice que después de que Jesús lo probó, no lo quiso beber. Y eso podría pasar por alto para nosotros, hermanos, pero esto lo que nos enseña es la completa sumisión y aceptación de las consecuencias de la cruz que Cristo quiso llevar. Él no quiso nada que le evitara el dolor, aunque más adelante los soldados le dieron a beber vino, pero él no quiso nada que pudiera interrumpir el plan divino de la experiencia total de ser objeto
del castigo por la paga del pecado. Él no quiso. Versículo 35 nos dice que de repente, y habiéndole crucificado, se repartieron echando suertes sus ropas, y sentados ahí le custodiaban. Esto era sorprendente porque ellos habían recibido noticias de que posiblemente los discípulos iban a ir a robar el cuerpo de Jesús de alguna manera, porque él había prometido que iba a resucitar y no quería que ellos fabricaran una resurrección. De hecho, todo esto es una evidencia absoluta y fundamental que Cristo resucitó, porque estos hombres tenían custodia tanto en la cruz como en la tumba, pero Cristo resucitó. Y fue algo innegable, porque nunca lo descuidaron. Y pusieron sobre su cabeza, versículo 37, la acusación contra él que decía: este es el rey de los judíos. Pilato había dicho, Pilato era un hombre monigote que se dejaba manejar por cualquiera, quería complacer a los romanos, pero quería complacer a los judíos. No tuvo el valor suficiente para liberar a un justo de acusaciones sin base y por envidia, como dice la Escritura. Pero Pilato quería, de alguna manera, retribuir a los judíos o ir en contra de ellos, y pone este título: este es Jesús, el rey de los judíos, algo que ellos detestaron. Pedían que no se le llamara el rey de los judíos, sino él dijo que era el rey de los judíos, pero Pilato dijo: lo que he escrito, escrito. Es interesante, amados hermanos, ver cómo esta parte de la Escritura es el cumplimiento de lo que el Salmo 22 narra acerca de la crucifixión de Cristo. Casi palabra por palabra. Vaya conmigo al Salmo 22. Más adelante en Mateo 27, 48 en adelante, vamos a ver partes que este salmo declara, pero es sorprendente cómo la profecía bíblica se cumplió palabra por palabra. Y note lo que vamos a leer. En el tiempo en que David fue inspirado para escribir este salmo, la crucifixión como método de castigo romano aún no existía. Y sin embargo, la descripción es una descripción vívida de la crucifixión de Cristo. Lea conmigo. Versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo que el texto de Mateo 27, del 45 en adelante, nos narra que fueron las palabras de Jesús. El Salmo sigue diciendo: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Ahora vea el versículo 6, la declaración: pero yo soy gusano y no hombre, dándonos esa imagen de cómo los hombres miraron a Cristo. Aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende a Dios, que Él lo libre, que Él lo rescate.
puesto que en él se deleita. Salte conmigo al versículo 12. Muchos toros, dando esa imagen de aquellos hombres violentos. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Versículo 14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan y reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Salte conmigo un versículo más, el versículo 24. Porque él, hablando del hombre que describe el Salmo, él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni ha escondido su rostro, sino que cuanto clamó al Señor, el Señor lo escuchó. Es sorprendente, hermanos, cómo el Salmo se cumplió palabra por palabra. ¿Qué nos muestra esto, amados? Nos muestra el gran compromiso y amor de Dios por su gloria y por salvar pecadores. La brutalidad de los hombres, hermanos, se expresó aún para con el Hijo de Dios. En el último momento de vida. Lea conmigo para ir al final de este segundo punto, es versículo 38. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Una imagen, el Señor fue considerado entre los malhechores, entre los pecadores. Estos hombres no eran cosa buena, eran criminales, asesinos. El Señor fue crucificado en medio de ellos. No a la derecha, no a la izquierda. Como el Señor diciendo, así tratan a mi hijo como el peor de los criminales. Versículo 39 dice, los que pasaban ahí, como es una referencia casi directa al Salmo 22, los que pasaban ahí le injuriaban. Esa palabra injuriar quiere decir blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Es terrible, amados hermanos, que aún a este punto los hombres no solamente burlaban del Señor, lo agredían brutalmente, físicamente, pero todos los hombres, ahora no solamente eran los soldados, sino todos aquellos que pasaban, seguían todavía persistiendo en la mentira y lo acusaban diciendo, tú que destruyes el templo en 3 días. Cuando la Escritura nos ha enseñado que Jesús nunca dijo que destruiría el templo. Lo que él dijo fue, destruyan este templo. Esto es otra expresión de la crueldad que no solamente es un grupo de hombres, son todos los hombres. La seguridad de todas las cosas es destruir esa mentira de algunos que creen que si hubieran estado en ese día, en ese lugar, nunca hubieran hecho lo mismo, con la verdad que cada uno de nosotros hubiera hecho lo mismo.
Las palabras son blasfemas y atrevidas ante Dios, que le dice: tú que destruyes el templo y lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de igual manera también se unen los sacerdotes, y aquí es donde vemos la blasfemia expresada de estos hombres que aún estando Cristo en la cruz, habiendo obtenido el deseo de que le crucificaran, habiendo pedido que la sangre de él cayera sobre sus hijos y sobre ellos, aún ahí no estaban satisfechos, sino dice la Escritura en el versículo 41, que también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y entonces creeremos en él. Wow. No solamente persistían en su maldad, en la blasfemia, pero en la mentira. No era suficiente ya haber visto los milagros de Jesús. No era suficiente ya haber visto su testimonio. No era suficiente decir: él habla como alguien que tiene autoridad suficiente. La realidad de las cosas es, hermanos, que en cuanto al Evangelio, esto nos recuerda también que siempre hay hombres que están pidiendo pruebas una y otra vez, y queremos avisarle que por causa del pecado ninguna prueba será suficiente. Lo que el hombre necesita es concientizar la realidad de su pecado y su miseria, de reconocer que solamente la salvación es una obra de Dios. Estos hombres decían: mentiras, rey de Israel es. Ellos no creían que él era rey de Israel. Que baje ahora de la cruz. ¿Ustedes se dan cuenta de la tentación satánica de eso? ¿Qué equivale a bajar de la cruz? Jesucristo fue tentado más de 3 veces a no ir a la cruz. Y que Jesucristo no fuera a la cruz era dejar en condenación a todos los hombres. Y una vez más, aquí Satanás, habiendo poseído a estos hombres, declaran: rey de Israel es, que ahora que baje de la cruz y creeremos en él. Esto nos recuerda, amados hermanos, que no hay fe verdadera sin la cruz. Y estos hombres decían: que baje de la cruz para que creamos en él. Pero para nosotros no hay fe verdadera sin la cruz de Cristo. Cualquier fe pseudocristiana que declare lealtad a Cristo, amor a Cristo y fidelidad a Cristo sin la cruz es una mentira. Estos hombres estaban pidiendo lo imposible, algo que Cristo nunca iba a hacer, porque él dijo: Padre, la hora ha llegado, ¿y qué diré? Líbrame de esta hora. Le dijo: no, para esto yo he llegado. Cristo estaba autoconsciente que la cruz iba a ser la fuente, como Isaías 53 nos dice, que daría vida a muchos. El versículo 43, continúan ellos con su blasfemia diciendo: en Dios confía, que le libre ahora, si él le quiere.
Salmo 22. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y en la misma forma le injuriaban también los dos ladrones que habían sido crucificados con él. Los que estaban en una autoridad delegada de parte de Dios sobre Jesús se burlaron, lo violentaron y blasfemaron en contra de él. Los líderes, reyes, gobernadores, lo violentaron, se burlaron de él. Los líderes religiosos fueron incluidos y lo violentaron, se burlaron de él y blasfemaron en contra de él. La gente regular que pasaba decía, qué terrible, hombre, qué fin. Eso no es coincidencia, hermanos. Y aún dos hombres siendo crucificados con él, le injuriaban y blasfemaban. Uno sabemos que fue salvo. Pero en este momento, y para el propósito del Evangelio de Mateo, nos dice que todo el mundo se burlaba, violentaba y blasfemaba a Jesús. Una imagen perfecta de la condición miserable de los hombres. No importa que estés en poder, si eres enemigo de Dios, vas a actuar así. No importa si eres religioso, si eres enemigo de Dios, vas a actuar así. No importa si eres un ciudadano o un hombre normal y común, si eres enemigo de Dios, vas a actuar así. Si eres un hombre que está sufriendo en enfermedad, dolor y persecución y eres enemigo de Dios, vas a actuar así como esos ladrones. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos revela la crucifixión de Cristo del carácter de los hombres? Que todos los hombres son hombres pecadores y miserables. Y no hay nada bueno. Como Romanos 3 dice, no hay uno solo que busque a Dios. Todos se han desviado, todos son inútiles. ¿Puede ver? Todos los grupos. Gente sufriendo blasfema contra Jesús. Gente en puestos de iglesias o liderazgo religioso blasfeman contra Jesús. Gobernadores y líderes seculares blasfeman de Jesús. Gente común blasfema de Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir, amados hermanos? Que eso es una imagen perfecta de la condición de todo el mundo. Y sorprendentemente, entender que en medio de esa oscuridad, Cristo estaba yendo a la cruz como un cordero que no dijo ni una sola palabra para poder realizar la salvación de hombres como estos. Entonces, Cristo fue a la cruz porque no podíamos pagar nuestro pecado por nosotros mismos. Y solamente Cristo tenía o tiene el valor infinito para pagar por los pecados de los hombres. Hermanos, para concluir, quiero concluir con esta última frase. Todos estos grupos que describí no fueron los únicos culpables de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo fuimos la causa, la razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Y solamente Él podía
solucionarnos. ¿Cómo podemos vivir la vida entonces nosotros? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Qué nivel de seriedad se necesita en la vida cristiana para ver una cosa que fuera una osadía pensar que el Hijo de Dios, que Dios mismo murió en la cruz del Calvario por seres tan miserables como nosotros? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Sabe cómo debemos de vivir? Haciendo conciencia de la verdad, viviendo en santidad, viviendo en fe y viviendo con un corazón agradecido continuamente, como Efesios 5:19 nos llama. Fe, convicción, agradecimiento muestran una seriedad de la fe. Nuestra fe no es un pasatiempos. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene consecuencias eternas y reales para este mundo. En este mismo momento, muchos de nosotros estamos siendo bendecidos y llenos de la gracia de Dios a través de su palabra, y muchos otros están resistiendo la gracia del Señor, pero les invitamos a que reciban esa gracia y que puedan comprender lo mucho que el Señor ha hecho por hombres que no merecíamos nada. Y eso merece, hermanos, gracias al Señor, alegría, gozo y nuestro compromiso con el Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Oremos al Señor. Vamos a dar gracias por lo que el Señor nos ha dejado ver en este texto. Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Sé, Señor, que es solamente tu palabra la que puede obrar en los corazones de cada uno de nosotros. No son nuestros esfuerzos, nuestras ideas, nuestras habilidades, Padre, que nos pueden hacer crecer, sino solamente tu palabra. En realidad, Señor, la salvación para los hombres es imposible, como Pedro declaró, pero tú has demostrado, Señor, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La burla, la brutalidad y la blasfemia que caracteriza a los hombres es algo que en algún momento nos caracterizó a nosotros. Y sin embargo, en tu gracia nos salvaste, y eso es evidencia de lo que tú puedes hacer. Estando en la condición de pecado, nadie te busca, no te deseábamos, no te amábamos, y sin embargo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida. Y hoy podemos apreciar esto, Señor, el contraste entre la vida nueva y la vida pasada de burla, blasfemia y brutalidad. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por cada una de tus hijas. Gracias porque el Evangelio nos ha transformado y nos ha alcanzado de una manera que nunca imaginamos, Señor. Yo te pido, Padre, que uses tu palabra, que fortalezcas a mis hermanos, hermanas, y que cada día nos sigas dando a todos crecimiento en gracia, para la gloria de tu nombre, para la proclamación del Evangelio y el avance de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.